Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Bien, esta pregunta, ¿quiénes deben presentar exógena este año para este año 2021? Y aquí yo, digamos que hice un cuadro resumen aquí de los principales reportadores de exógena. Entonces tenemos las personas naturales, las personas jurídicas, los agentes de retención, que pueden ser personas naturales o jurídicas, y las personas del régimen simple, personas naturales que tienen un tratamiento especial. ¿Y dónde está eso, profe? En la resolución 098, usted va a encontrar, en la resolución 098, en el artículo 1, ahí están los obligados. No podemos verlos todos por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver los más importantes en esta tarde. Vamos a ver lo más importante. Entonces, están en el literal D, están las personas naturales. Ahorita lo vamos a mirar, artículo 1, habla de las personas naturales. En el literal E, habla de las personas jurídicas. En el literal F, hablan de los demás obligados a practicar retenciones en la fuente. Es importante. Y también, bueno, hay otros que entran ahí, pero importante hablar del parágrafo 5, que habla de las personas naturales del régimen simple. Del régimen simple. Entonces, vamos a mirar los más relevantes. Vamos a mirar entonces estas personas naturales. Ok, muy bien. Entonces, vamos con este ejemplo. Vamos con este ejemplo que dicen ustedes, persona natural del 2021, una persona natural del 2021, catalogado como agente de renta, de retención en renta, tiene ingresos por 450 millones para el año 2021 por concepto de rentas no laborales. Presentó IVA normalmente, debe presentar exógena. ¿Qué dicen ustedes? A, no, porque no supera el límite de los 500 millones. Sí, porque supera el monto de los 100 millones de renta no laborales. Sí, porque es agente retenedor. Sí, porque presentó IVA y entonces presentar IVA lo vuelve responsable de IVA. Entonces, ¿qué dice? Personas naturales deben reportar exógena. Entonces, vamos a mirar lo que dice la resolución. La resolución dice, ojo, que hay que leer esa partecita con mucho cuidado. Dice, las personas naturales asimiladas que durante el año grabable, ojo, hay que tener en cuenta, año grabable 2020 y hay que tener en cuenta el año grabable 2021. Ese es el primer comentario que yo le diría. Ojo, que hay que revisar 2 años, que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Entonces uno dice, ingresos brutos, la primera condición es que tengan ingresos brutos por 500 millones. Entonces, no cumple. ¿Por qué? Porque tiene, según el ejemplo, tiene 450 millones. Entonces, no cumple ese requisito. No cumple ese requisito. Dice y entonces esa palabra y quiere decir que debe cumplir para que usted reporte exógena por el literal D, porque es importante usted mirar qué literal es el que a usted lo obliga. No es lo mismo el literal D que el literal F. Es importante tener en cuenta eso. Porque el literal D te obliga a presentar casi todos los formatos, 12, 14 formatos. Y el literal F son 4 o 5 formatos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, el 1 no lo cumple. El 2, que la suma de rentas durante, perdón, aquí es el año 2021, aquí tengo sumar, porque acá dice, y durante el año grabable 2021. Entonces, y que durante el año grabable 2021, entonces esta, la segunda condición, sí la cumple, pero tiene que cumplir las 2. Y como no cumple las 2, no está obligado, ojo, no está obligado por el literal D. Entonces diríamos, por el literal D, no está obligado. Ahora, no es persona jurídica, entonces nos vamos por el literal F. Entonces dice, y las personas naturales asimiladas, dice, y demás obligados a practicar retención. Entonces decimos aquí que sin importar los montos, si es obligado a practicar retención en la fuente. Ahí no dice, mire, algo importante, no dice que haya practicado, pero si está obligado a practicar retención en la fuente, debe
presentar exógena. Entonces, ojo, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La respuesta sí, porque es agente retenedor, sin importar cuántos ingresos tenga. Si tuvo, digamos, pues lógicamente personas naturales reportan sobre rentas no laborales y de capital. Pero si es agente retenedor, debe presentar exógena, debe presentar exógena. Listo, entonces mire, importantísimo el tema que estamos hablando ahorita. Las personas naturales que sean agentes de retención, solo por el hecho de ser agente de retención, deben presentar exógena y presentar los formatos que le corresponden, Entonces, para que lo tengamos muy claro. Hay alguien me preguntó, ¿y qué pasa si yo no hice retenciones en el año? No importa. Por el solo hecho de ser agente de retención, pues ya debe hacer el proceso. Digamos que en las personas naturales está también las personas naturales del régimen simple, parágrafo 5. Entonces, las personas del régimen simple, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay un parágrafo para personas naturales. Y si usted estuvo en el simple en el año 2021 y en el año, si tuvo ingresos durante el año 2020 o en el 2021 y estos ingresos brutos superan los 500 millones, debe presentar exógena por el literal D. Debe presentar exógena por el literal D. Si usted, ojo, si usted supera los 500 millones de pesos. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y aquí viene la pregunta. Esta es una persona jurídica. Dice, la empresa comercializadora MA SAS del régimen simple para el año 2021 responsable de IVA tiene ingresos brutos de 105 millones, debe presentar exógena. Entonces, mire algo importante con el tema de las personas jurídicas. Ojo con las personas jurídicas. Las personas jurídicas, usted va a ver que las personas jurídicas están en literal E de la resolución. Las personas jurídicas literal E. Y las personas jurídicas, dice, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2020 o 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones. Y si usted ve aquí en la resolución, cuando hace la excepción del régimen simple, habla de las personas naturales. Vamos a colocar en amarillo. Habla de las personas naturales, o sea que las personas jurídicas entran dentro de este numeral E. Entonces, lo que usted debe tener claro es que las personas jurídicas, quienes que hayan superado los 100 millones de pesos en el 20 o en el 21, ¿y qué persona jurídica que incluye? Régimen ordinario, régimen especial, régimen simple, no contribuyente. O sea, una persona jurídica como esta que estamos hablando acá, comercializadora más, entonces vendió 105 millones, debe reportar exógena y por el literal E, o sea, todos los formatos, todos los benditos formatos. Es importante aclarar eso. Listo. Ok, entonces estamos viendo el artículo 1 de la resolución. Sí, señor. Estamos viendo el artículo 1. Entonces, debe cumplir con los 100. ¿Los 500 millones para quién son? Ojo, personas naturales. Personas naturales. No aplica a personas jurídicas el monto de los 500 millones. Entonces, es importante aclarar esa parte. Entonces, aquí las personas jurídicas es un tema que incluye a todas. Entonces, es importante tener en cuenta ese tema. Listo, vamos a mirar ahora el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, debe presentar exógena, cumple topes. Además, debe presentar exógena por el literal E. Bien, este caso, a ver, ¿ustedes qué opinan de ese caso? La fundación abraza un contador en temporada de impuestos. Esta la vamos a crear nosotros. En el año 2020 y 2021 tiene ingresos de 50 y 60 millones. Debe presentar exógena para el año 2021. ¿Qué dicen ustedes? No cumple topes para presentar. Reporta por el solo hecho de ser una persona jurídica. La ESAL no reporta exógena a criterio del representante legal. Listo, entonces, vamos a mirar nuevamente la resolución. Entonces, ¿aquí qué miraríamos? Sabemos que por personas jurídicas no cumple literal E, no lo cumple,
Pero mire el literal F, lo vamos a leer y usted me dice. Las personas naturales y asimiladas, ojo, y también dice las personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones. Yo le hago una pregunta. ¿Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a practicar retenciones? Las entidades sin ánimo de lucro, de pronto los que tienen, ajá, bueno, aquí ya nos están contestando. Sí, sí, están obligadas. Mire que no dice, y demás obligados a practicar y que hayan practicado. Dice que estén obligados a practicar retenciones y autorretenciones. Y también dice, ojo, de impuesto sobre las ventas IVA y timbre, bueno, entonces, para el año grabable. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Si usted tiene una empresa, persona jurídica o persona natural, que esté obligada a practicar retenciones, y aquí le digo, todas las personas jurídicas están obligadas a practicar retención en la fuente. Todas las personas jurídicas están obligadas. Entonces, aquí que nosotros concluimos, reporta solo por el hecho de ser persona jurídica, porque las personas jurídicas son agentes de retención en la fuente, son agentes. Y acá lo que dice es que están obligadas. Entonces, ojo, no reportaría todos los formatos, sino que reporta, pero por el literal F, no por el literal E. El E, todos los formatos. El F, algunos formatos, el 1001 y algunos más complicados el 1001, pero no debe reportar ingresos ni otros reportes. Entonces, digamos que hay que revisar solo lo del literal F. Entonces, ojo, entidades sin ánimo de lucro, los que tienen entidades deben, y cualquier persona jurídica, por el hecho de ser persona jurídica, deben reportar. Y entonces acá diríamos, ¿cuál es? Régimen ordinario, régimen especial, fundaciones, corporaciones, asociaciones. Esas personas entran dentro de los que es persona jurídica, régimen simple, que sean persona jurídica y no contribuyentes. Entonces es importante, y normalmente ahí la resolución es clara, dice, demás obligados a practicar retenciones. Si entonces Rosemary pregunta, una entidad no contribuyente que no supera las bases está obligada a realizar retención en la fuente, pero durante el año grabable no realizó retenciones. Entonces, el análisis y la que leemos de la resolución dice y demás obligados, no dice que haya practicado retención en la fuente, dice solamente que sea obligado a retener. Entonces, esas personas están obligadas a retener. En mi concepto, es mi opinión del análisis de la resolución, es que todos los que están obligados a retener deben presentar exógeno. Presentan 1001 y otros formatos, ¿no? Pues digamos que habría que entrar a mirar cada empresa. Reportan, sí, 1001, 2276, listo, sí. Ok, entonces es importante tener en cuenta, dice, ¿los consorcios están obligados a presentar exógenas? Sí, los consorcios aquí también, pues digamos que acá dice, las personas o entidades que celebren contratos de colaboración tales como consorcios, uniones personales, bueno, esas personas deben presentar exógena. Y una parte, hay que tener mucho cuidado con el tema de la exógena a los consorcios porque una parte es clave cómo se reporta. Entonces, muy bien. Entonces, digamos, para aclarar este punto, porque es muy interesante, usted que debe revisar, ojo, personas naturales, los topes, en el caso de las personas naturales, los topes de 500, debe cumplir los dos al tiempo, 500 y 100, y la del régimen simple, pues digamos que ellos sí deben cumplir el tope de 500 millones. Régimen simple, persona natural, para reportar por el literal D, que reportan todos. Mire que hay un mito que la gente del régimen simple solo reportaba ingresos. Eso no es verdad. Eso no tiene sustento jurídico. El régimen simple reporta los formatos igual que el régimen ordinario. Pero es que un régimen simple pues debe llevar contabilidad porque le va a tocar en algún momento presentar exógena. Entonces es importante tener eso claro ahí para que nosotros lo tengamos.